Pagas por Spotify Premium. Sin embargo, decides escuchar un podcast y, de repente, publicidad. ¿Te encanta crear contenido en redes sociales? ¿Hablas a todo el mundo de las últimas campañas de marketing? Pues no te vayas de aquí. Hola, soy Iván Blanco y esto es Marketing de Influencers. Un podcast perfecto para todo tipo de creadores de contenido y profesionales o aficionados al marketing y las redes sociales. Si aún no me sigues, hazlo ya, porque este programa se compone de píldoras diarias y no querrás perderte ninguna. Sin más dilación, abrochaos los auriculares, que comenzamos. No es un rumor. A mí me ha pasado. Estoy pagando por Spotify Premium y, sin embargo, muchas veces me como publicidad. Uno de los ejemplos más claros es al inicio de un podcast. No la puedo saltar, suelen ser 2 anuncios, e incluso muchas veces a mitad del podcast me mete otro. Lo primero que pensé fue, cuando me sucedió las primeras veces, bueno, si era un fallo técnico, o incluso miré y dije, me habrán devuelto el recibo este mes de Spotify y ya no tengo Spotify Premium. Pero es que resulta que no, seguía pagando y pasaban los meses y el fallo persistía. Y es que, claro, esto se juntaba con la publicidad que muchos podcasts tienen ellos incluida. Y entonces decía, para mí, estoy pagando por comerme publicidad. Y luego en otras plataformas, como por ejemplo Pocket Cast, por poner un ejemplo, y sin querer hacer publicidad a nadie, me ponía ese mismo podcast y tenía menos publicidad. Cuando además no pagaba ningún tipo de suscripción por Pocket Cast. Entonces esto empezaba a oler a otra cosa. No era un error y parecía que era quizás una prueba encubierta. ¿Estaba Spotify tanteando el terreno para colarnos un nuevo plan? ¿Un plan super premium? ¿Un plan, pues yo qué sé, solo para podcast? ¿O un plan para todos, pero en el que cero publicidad y entonces hay que pagar un extra más? Como por ejemplo pasa en Prime Video. No lo podemos saber. Yo no os puedo decir que estaban intentando. Lo único que os puedo decir es que Spotify ha salido a negarlo. Dicen que no hay planes de meter publicidad en cuentas premium. Esto me hizo mucha gracia porque no es que no haya planes de meter publicidad en cuentas premium, es que ya lo han hecho. O sea, es que ellos dicen, no queremos meter publicidad en cuentas premium, pero ya lo estáis haciendo. Y yo, sinceramente, llevo años usando Spotify. Muchos. Primero, la abandoné por Pocket Cast, porque sinceramente Pocket Cast, si solo escuchabas podcast, era mejor plataforma. Y dije, bueno, al final de Spotify le ocurre lo que a muchas plataformas, como es para varias cosas, que si audiolibros, que si vídeo ahora, que si podcast, que si música, por supuesto. Pues bueno, al final, si buscas una plataforma específica solo de audiolibros o de solo podcast, pues tendremos funcionalidades y será mejor. Entonces, pues poco a poco para el podcast me fui pasando a Pocket Cast y si no me he pasado definitivamente es básicamente porque Pocket Cast no tiene todos los podcasts. Hay muchos que son exclusivos de Spotify, cada vez menos, porque antes era por acuerdos publicitarios que tenía Pocket Cast, ahora, Spotify, ahora ya no. La mayoría de los podcasts no tienen esa limitación, es decir, ya no son solo exclusivos de Spotify. Y lo que ocurre ahora con muchos es que simplemente su creador es vago, entre comillas, y no lo suba a más plataformas. O bueno, quizás forma parte de su estrategia. Y bueno, por la parte de la música, yo también me he ido poco a poco a Apple Music porque me parece que se escucha mejor, funciona mejor y sobre todo en el ecosistema de Apple, y esto es más culpa de Apple y responsabilidad de Apple que de Spotify, bueno, funciona mejor. Y esto supongo que es una digamos, maniobra un poco fea por parte de Apple. Pero bueno, el caso. Resulta que, además de que Spotify no paga a los creadores de podcast, porque solo paga a los músicos, ahora, además de ese cero en el reparto de la monetización, además nos incluye anuncios tanto a las cuentas gratuitas como a las premium. Y se desliza que quieren sacar un plan todavía más caro con música en alta definición, al estilo de Apple, etcétera, etcétera. Así que, sinceramente, creo que la cosa se pone muy complicada para Spotify. Spotify fue el pionero y yo se lo reconoceré y, sinceramente, me daría mucha pena abandonarla, sobre todo por lo que os digo, porque llevo tantos años, que si listas de reproducción hechas, que si artistas, que sigues, que si... Bueno, el típico jaleo de mudarte, que al final es a lo que juegan la mayoría de plataformas. Pero es que, además de haber perdido el foco, por querer tocar demasiadas cosas, ya no solo una plataforma de música, primero fueron los podcasts, etcétera.
Ahora pues se ha pasado al vídeo. Por ejemplo, en la televisión la aplicación de Spotify funciona fatal desde que tiene el vídeo porque se atasca muchísimo. Pero es que no es solo eso, es que ahora el usuario premium que paga por no tener interrupciones las tiene. El creador que aporta contenido que hace que la gente esté en la plataforma no recibe la misma contraprestación que recibe un cantante, recibe 0. Y la plataforma, además, que debería conectar a ambas partes sin romper la experiencia, la rompe. Y además, la discoverabilidad sigue perdiendo y YouTube sigue creciendo. Así que, sinceramente, por el lado de como creador, cada vez se hace más duro seguir en Spotify y no moverse a otras plataformas. Y por el lado de consumidor, pues cada vez se hace más duro usar Spotify y no usar otras plataformas. Es que me parece dantesca esta gestión de Spotify, porque no cuida ni al usuario ni al creador. Es que está rompiendo la confianza de ambos. Entonces, porque yo podría entender que cuidara muchísimo al creador, pero no al usuario. Y al final, pues el usuario se tendría que quedar porque sus creadores estarían ahí, o viceversa. Cuidas muchísimo al usuario, al creador no, como pasaba en el pasado, que no le pagabas, pero bueno, el creador no le quedaba otra porque sabía que sus oyentes estaban ahí. Pero es que ahora se ha pegado un tiro en el pie radicalmente, porque ha perdido la confianza de ambos. Y eso no se recupera fácil, además. Así que bueno, pues lo que empezó siendo como parecían rumores de un pequeño error, que era que de repente se colaba publicidad en podcast, parece que no tiene tanto de error. Parece que enfada a todos por igual, porque como podcaster yo me gustaría, ya que le están metiendo publicidad a mis oyentes, que al menos me dé una parte. Y como oyente, creo que ya pago lo suficiente como para que no me meta publicidad. Y además es lo que me prometió cuando me dijo que pagase. Así que creo que nos ha perdido a ambos. Y no sé si a ti también te ha pasado. Y quizás te has puesto este podcast y te ha saltado publicidad. Quizás no te diste ni cuenta. O creíste que era un error. O creíste, como yo, que podría ser una prueba mal camuflada. Muy mal camuflada. Pero creo que Spotify, dada la competencia que tiene, dados los gigantes que están yendo contra ella, como pueden ser como pueden ser YouTube y Apple, es decir, Google y Apple, dos de las empresas más poderosas del mundo, pues no creo que pueda tensar tanto la cuerda. Y si la tensa demasiado, pues quizás rompa. Así que, bueno, aviso navegantes. Si alguien de Spotify me escucha, creo que ese no es el camino correcto, chicos. Y hasta aquí ha llegado el episodio de hoy. Si te ha gustado y quieres apoyarme, nada me ayuda más que lo compartas y le des al botón de seguir en la plataforma donde me escuchas. Y si deseas contactar conmigo, encontrarás mi correo y los enlaces a todas mis redes sociales en la descripción del episodio. Nos vemos en el siguiente. Nada más. ¡Adiós!